Hace algunas semanas atrás iniciamos un recorrido por la interesante carta de Santiago y dijimos que esta carta es una carta bien punzante. Tiene la particularidad de bajar todos esos conceptos doctrinales que de pronto nos parecen demasiado elevados, abstractos, eventualmente aterrizarlos, bajarlos a la práctica, y hoy nos corresponde nuestro cuarto tema. Y para ello vamos a dar lectura al capítulo 2. Vamos a leer los primeros versículos. Dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Anatole France fue un escritor francés, premio Nobel de Literatura por el año 1920, 1921, y él en sus novelas tenía la particularidad de poner en tela de juicio lo ya sabido, lo ya conocido. Y al igual que Santiago, era muy punzante en su forma de escribir. Un día le preguntaron: ¿por qué usted es así? ¿Por qué es tan confrontacional? A lo que él respondió: nadie puede ser abeja si no tiene aguijón. Como diciendo, si usted quiere producir algo positivo, debe llegar al fondo de las cosas. Y Santiago, como hemos dicho, es como una abeja. Llega al fondo del asunto de una manera punzante. Mete un estilete en sus lectores y los obliga a cuestionar la práctica de la fe. En el pasaje que nos convoca en esta ocasión, él va a abordar un tema bien actual. Podríamos decir un tema que vemos también en este tiempo, y es el tema de la discriminación. Mucho se habla de la discriminación en nuestro tiempo, inclusive se han dictado leyes para frenar esta situación. Pero ¿qué es discriminar? Es hacer diferenciación entre personas, dando trato de inferioridad a una persona o colectividad, ya sea por motivos raciales, religiosos, políticos, sexuales, culturales, económicos, etc. Uno de los reproches que se le hacía permanentemente a Jesús, y usted puede leerlo en los evangelios, era que él no discriminaba. Y es un reproche que se repite insistentemente. Podemos recordar cuando los fariseos y escribas se acercaron a Jesús y lo vieron sentado con la gente común del pueblo. Gente que no cumplía con todos los ritos porque vivían lejos, porque era gente de campo, o eventualmente se sentaba con los cobradores de impuestos, y los fariseos y escribas se tomaban la cabeza diciendo: esto no puede ser. Claramente este hombre no es un profeta. ¿Qué estaban haciendo? Estaban discriminando.
Jamás ellos se hubieran sentado con esa clase de gente porque la consideraban impuras, pecadoras, gente que había traicionado a su pueblo a nivel religioso. Entonces discriminaban a Jesús, acusándolo de actuar en desacuerdo con la religión. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Era una forma de decir, este no discrimina a nadie y hay que discriminar, porque ellos discriminaban todo el tiempo. Dentro de la sociedad judía, los fariseos y escribas discriminaban a todos los que no pertenecían a su rango social y a su visión religiosa. Es decir, hacían diferencia por lo religioso y por lo social. Por tanto, Jesús para ellos era un problema porque no discriminaba. Cierto día estos fariseos y los herodianos, que constituían un partido político judío que veneraba a Herodes, fueron a ver a Jesús para tentarlo y le dijeron: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Es decir, ellos admitieron que Jesús no discriminaba a nadie porque no se fijaba en la apariencia, y eso claramente era así. Usted lee el Evangelio y ve a Jesús caminando con la gente, tendiéndole la mano al ciego que estaba mendigando, tendiéndole la mano a la mujer viuda que llevaba a su hijo a sepultar, o también lo puede ver con los ricos y poderosos, como Zaqueo, que era el jefe de los recaudadores de impuestos de la ciudad. Si hubiese Jesús estado en el mundo en la actualidad, seguramente la gente al verlo compartir con el mendigo diría: claramente este hombre es de izquierda. Pero de pronto lo veían con el potentado y dirían: no, este hombre es de derecha. Pero Jesús no era de izquierda ni de derecha, Él era de arriba. No hacía discriminación entre una persona y otra. Se acercaba a toda la gente de todos los niveles sociales. Se acercaba a la mujer que era discriminada en esa sociedad de una forma tremenda, al punto de que ningún hombre podía hablar públicamente con ella, aun si era su esposa, su madre o su hermana. Sin embargo, Jesús se acercó a la samaritana y se sentó en un lugar público con ella en el pozo de Jacob y habló con esta mujer que era segregada por la comunidad decente. Y en el capítulo siguiente lo vemos hablando con un jefe del pueblo judío perteneciente al Sanedrín, al concilio judío, que era toda una autoridad dentro de Israel. Me refiero a Nicodemo. Es decir, Jesús estaba abierto a la gente, a escucharlas y a recibirlas en sus necesidades. No discriminaba absolutamente a nadie. Y claramente la iglesia primitiva siguió su ejemplo, porque cuando leemos de ella resulta que tampoco discriminaba a nadie. Recibía a todos por igual, salvo que no fueran judíos, y esta fue la primera gran discriminación de la iglesia. Discriminar al que no era judío, discriminar por cuestiones según ellos nacionales. Quiere decir que no habían entendido plenamente la enseñanza de Jesús al respecto. Y en un momento dado, Dios tiene que prácticamente sacudir a Pedro para que llegara a admitir y a decir: ahora me doy cuenta de que Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina a nadie. Y entró a casa de Cornelio, que era un pagano romano, y le predicó el evangelio de Jesucristo y creyó él con toda su familia. Todo esto indica que la iglesia no discriminaba como enseñanza fundamental, pero muchas veces caía discriminando a los que no eran judíos. Ahora no fue fácil para ellos, ni es fácil para la iglesia en la actualidad, ubicarse sobre un tema tan delicado como lo es la discriminación. Siempre quedan algunos resabios que se niegan a ser entregados cuando hemos entrado a la vida cristiana. Entonces viene Santiago cual abeja y clava aquí el aguijón en este tema y nos advierte acerca de un tipo de discriminación que por desgracia existe hasta el día de hoy en muchas iglesias. Un tipo de discriminación que es universal y que es la discriminación por razones económicas o sociales. A pesar de los 2000 años de cristianismo, todavía muchas iglesias y muchos cristianos siguen siendo discriminadores al respecto. No han entendido el mensaje de Jesucristo y por eso acá viene Santiago y nos aguijonea una vez más. Escribe una iglesia que, si bien había entendido que el evangelio era para judíos y paganos por igual, sin embargo discriminaban en el aspecto económico, social. Y ese era un problema endémico de la iglesia. Y fíjese que estamos hablando de prácticamente 2000 años atrás. Y sin embargo, como dije anteriormente, es un problema todavía actual. Todavía existe.
Santiago pone el tema sobre la mesa y describe una situación muy práctica. Dice, 2 personas entran en una congregación cristiana. Por supuesto, allí están reunidos los cristianos. Seguidamente describe las apariencias de estas 2 personas. Fíjense que él no habla de la moral, ni de la espiritualidad, ni de la cultura, ni de la religión de estas personas, sino de la apariencia de estas personas. Uno entró y tenía anillo de oro. Los anillos de oro eran los distintivos del rico. Acá la palabra que utiliza Santiago en el original es que tenía los dedos de oro, lo que significaba que llevaba más de un anillo en cada uno de los dedos. El rico acostumbraba a llevar 2 anillos de oro. Si llevaba más era simplemente porque era muy rico, muy potentado. Entonces entra al lugar donde está reunida la congregación y al saludarlo le miran la mano y ya saben que es un hombre poderoso económicamente hablando. Pero además le miran la ropa y la ropa es una ropa brillante. Y la ropa brillante era la ropa más cara de la época. Quiere decir que llevaba una ropa lujosa y una cierta cantidad de anillos. Entonces nadie pregunta cuál es su religión, cuál es su carácter moral, cuál es su credo, nada. Se trata de un hombre acaudalado, evidentemente. Y detrás viene otro hombre que entra a la reunión, a diferencia del anterior, tiene ropas raídas, andrajosas. Es un desposeído socialmente hablando. Y la persona que lo recibe, y que Dios bendiga a los porteros de las iglesias, hace una evaluación visual. No le pregunta ni lo que cree ni lo que no cree, nada. Simplemente hace una evaluación a partir de la apariencia. En conclusión, al que lleva anillos le dice, pase, siéntese aquí adelante. Y por dentro, porque usted es una persona importante, porque usted nos interesa. Y al otro lado, al andrajoso, quédese aquí atrás, o siéntese donde pueda. El cuadro que plantea Santiago claramente es un cuadro de discriminación de lo más simple. Pero él dice a simple vista, ustedes están haciendo una evaluación y miran con agrado al que trae una ropa espléndida. Lo ubican en un lugar de privilegio y al pobre que se quede atrás. Es una clara discriminación social por dinero. Y analiza este acto discriminatorio diciendo, nosotros hemos recibido una gloriosa enseñanza de Jesús. ¿Cuál es la enseñanza? Que Él no discriminaba y enseñó que no se debía discriminar a nadie. Por tanto, discriminar es una práctica ajena a la fe cristiana. Quiere decir que si nosotros invocamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, no podemos discriminar a nadie. Yo puedo estar de acuerdo o no con la conducta de una persona, pero no puedo discriminarla. Puedo aceptar o no aceptar una costumbre, pero no puedo discriminar a la persona. Jesús no discriminaba absolutamente a nadie. No discriminó a la samaritana porque su credo estaba equivocado, ni porque era mujer. No discriminó al pobre porque era pobre, ni al rico porque era rico. Es decir, recibía a todos. Ahora es del todo esperable que la iglesia del Señor, los cristianos que invocamos el nombre de Jesucristo, actuemos del mismo modo que Él lo hizo. Si Cristo Jesús, que es el Señor, actuó sin hacer discriminación, sin hacer distinciones por el dinero o por la sabiduría o por lo que sea, nosotros no podemos caer en este tipo de discriminaciones, porque hacerlo es un acto contrario a la ley, a la fe, a la ley de Dios, atenta contra la unidad de la iglesia. Es sabido, por ejemplo, que en Estados Unidos, hasta el día de hoy existen iglesias para negros y para blancos, estando en el mismo barrio. No se pueden intercambiar. Si un negro va a una iglesia de blancos, el portero le dirá, a usted le corresponde ir a la otra iglesia. Y sin embargo los dos invocan al mismo Dios. ¿Cómo se puede entender esto? Esto nada tiene que ver con la enseñanza de Jesús. Así también hay iglesias para profesionales, hay iglesias para jóvenes, y sin embargo dicen que predican el Evangelio de Jesucristo. Santiago dice, a Jesucristo se le predica mayormente con lo que uno hace, no solo con lo que uno dice. Y cuando una iglesia discrimina por el color de piel o por el estatus económico, está predicando algo que es contrario a la fe cristiana. Está desvirtuando el mensaje de Jesucristo, porque el mensaje de Jesucristo abraza a toda la gente. Si discriminamos
Aunque prediquemos, tenemos que olvidarnos del nombre de cristianos, porque a saber de Santiago, el que discrimina se hace juez con malos pensamientos. ¿Por qué? En primer lugar, porque es un mal juez, porque está emitiendo un juicio por lo que ve nada más, por la apariencia. Y en segundo lugar, porque tiene malos pensamientos, porque favorece al rico. ¿Para qué? Para sacar alguna ganancia de él. Qué tremendo es este Santiago, ¿no? No cabe duda de que ha metido el estilete bien a fondo. Les está diciendo y nos dice a nosotros también, miren, cuando actúan así es porque tienen malas intenciones. Cuando sentaron al rico en el primer puesto y lo recibieron con honores, es porque en el fondo estaban pensando en la ventaja que podían sacar de esa persona. Y cuando al pobre lo sentaron atrás, es porque no le interesa a la persona. Lo que le está interesando es el dinero, el prestigio, lo que la persona tenga. Y eso motiva que Santiago nos haga reflexionar sobre cosas que muchas veces preferimos olvidar o ignorar, pero que son realidades palpables y esenciales. Dice el pasaje, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Qué chocante que es esto para la sociedad burguesa de nuestros días. Decir que Dios ha elegido a los pobres. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, recordemos algunos pasajes de la Biblia que a veces se nos olvidan. Comencemos con el Magnificat de María, la Virgen. ¿Lo recuerda? ¿Qué dice ella? Sobre Dios dice que quitó el trono a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos mandó con las manos vacías. Cuando Jesús comenzó su ministerio dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a quienes, a los pobres. Y por favor no disfracemos estas palabras hablando de otro tipo de pobreza. Está hablando de los pobres en el sentido material también. Miren lo que dice el Señor en Lucas 6. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Y seguidamente dice, ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. ¿Se da cuenta cómo está subrayando el hecho de la pobreza? Cuando Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntarles si Jesús era el que había de venir o si tenían que esperar a otro, la respuesta de Jesús fue, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio, la buena noticia. Entonces hay algo que destaca el Evangelio y es lo mismo que está diciendo Santiago, el tema de los pobres, electos por Dios para que sean ricos en fe. Esto es tremendo, hermanos. En nuestros días pareciera ser que a los pobres se les busca únicamente cuando hay elecciones, pero después se les olvida, se les posterga, se les deja en la miseria, porque el político sabe que cuanto más pobre haya, más votos hay para recoger, pero no hay un verdadero amor ni celo por el pobre. Cuando uno lee la Biblia resulta que la única persona que rechaza el Evangelio con tristeza es un rico. El joven rico, ¿lo recuerda usted? ¿Por qué? No es que Dios esté despreciando a los ricos, en lo absoluto. Lo que pasa es que el pobre está más predispuesto a atender el Evangelio, a valorar el Evangelio y a entregarse al Señor. ¿Por qué? Porque no tiene el velo de la riqueza que obnubila tantas veces a las personas pudientes. No olvidemos que el dinero, como dice la Biblia, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero despierta amores. Y cuando despierta amores produce un oscurecimiento de la visión espiritual. Ese es el problema. Y por eso el Evangelio fue siempre recibido mucho más por los pobres en tiempos de Jesús. Los que lo seguían eran los galileos. Y en Galilea estaban los centros de pobreza, porque ellos sentían realmente su necesidad espiritual. Entonces se acercaban a Dios de todo corazón. Pero el que tenía riqueza se apoyaba en su riqueza. Y por eso el joven rico se fue, porque tenía muchas posesiones y porque prefería apoyarse en eso. Y esta ceguera que produce la riqueza, la marca incluso Jesús en una parábola, la del rico y Lázaro.
El rico no ve la necesidad de Lázaro que está a la puerta de su casa mendigando, no la ve. Conoce el nombre, pero no lo ve. Quiere decir que hay algo que el dinero ha hecho. Ha levantado un velo entre sus ojos y la realidad. Ve la realidad, pero la ve velada, y por eso el Señor dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Porque la riqueza tiene un efecto anestesiante en lo espiritual. La persona poseedora de bienes empieza a pensar en el presente, en qué tiene que comprar, qué puede comprar, cómo puede divertirse. Está pensando en eso, hasta que la muerte termina por sorprenderla sin que se haya detenido en algún momento a pensar en su realidad espiritual. El pobre, sin embargo, piensa en su realidad espiritual. Está más abierto a la necesidad espiritual, y por eso la Biblia destaca esto. Ahora Santiago confronta a sus oyentes, a los lectores, con la realidad de que el hacer discriminación con la pobreza ofende al pobre, pero no solamente ofende, sino que lo afrenta. Dice: pero vosotros os habéis afrentado al pobre. Dice algo como: ustedes están ofendiendo al pobre, están insultando al pobre cuando lo discriminan. Y le hace notar que eran los ricos los que oprimían al pobre con la usura, dándole sueldos bajos, haciéndolos trabajar excesivamente. Ese es un problema que nosotros tenemos que ver también en aquel tiempo y en este tiempo también. Los que tenían dinero oprimían a los que no tenían, pagaban sueldos bajos, daban el dinero a usura. El pobre siempre está necesitado. Muchas veces se endeudaba para seguir adelante y le daban el dinero a usura. Y cuando no pagaban, de acuerdo con la costumbre, los iban a buscar, los tomaban de la ropa, los llevaban a tirones y los presentaban ante el tribunal. Y Santiago pregunta: ¿acaso no son los ricos los que los están llevando a ustedes ante los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que echan maldiciones sobre los cristianos? Cuidado. Si la iglesia está formada por gente sencilla, ¿cómo es que privilegia la riqueza? Qué tremendo es este Santiago, ¿no? Y claro que los ricos maldecían a los cristianos, porque a pesar de que cuando un esclavo, por ejemplo, se convertía al cristianismo, era mucho mejor esclavo porque servía bien, entonces no se le podía mandar a hacer ciertas cosas, porque no las iba a hacer debido a sus convicciones cristianas. Fue así como la fe cristiana comenzó a ser un problema aún entre los esclavos, porque aunque servía bien, trabajaba honradamente, cuando lo mandaban a hacer algo que era incorrecto, se negaban a hacerlo. Y hubo quienes pagaban, aún con sus vidas, por eso, porque tenían convicción y no estaban dispuestos a transar su fe. Si lo mandaban a golpear a otra persona, el esclavo cristiano decía: no, eso no lo puedo hacer. Mi fe me lo prohíbe. Y entonces el cristianismo empezó a ser un problema para los que tenían dinero. Porque si bien el esclavo cristiano era mucho mejor sirviendo, para las cosas negativas no lo podía usar. Y entonces los ricos maldecían el cristianismo, porque llevaba a los esclavos a la iglesia y los sentaba al lado de ellos. No lo discriminaban. Y el hecho de no discriminarlos estaba trayendo problemas para sus intereses sociales. ¿Sabía que una de las causas políticas por las cuales crucificaron a Jesucristo es porque no hacía discriminación de personas? Claro, porque se acercaba a todo el mundo. Porque ¿cómo podía ser que entre sus discípulos haya tenido a Mateo, que era un publicano, un hombre adinerado, pero también haya tenido a un celote, que fue un guerrillero? ¿Cómo podía tener a los dos? Esto es lo que no entendía la gente. Pero Jesús venía a fundar una nueva sociedad donde todo esto era simplemente una cosa secundaria. Mientras que en la sociedad establecida el dinero era una cosa fundamental, para Jesús el asunto no era el dinero, era la persona. Porque lamentablemente a medida que la persona va creciendo en su riqueza, va desapareciendo como persona. Empieza a valer por lo que tiene, no por lo que es. Y Jesús decía: no, yo busco a la persona, no lo que la persona tiene. No lo que ha ganado, sino lo que es realmente. Por eso en la iglesia de Jesucristo no había diferencia de clase. El hombre pobre y el rico estaban igualados. El esclavo y el amo, el hombre y la mujer, todos eran iguales. Como dato interesante, en el último capítulo de la carta a los Romanos, en la iglesia aparece el tesorero del erario, del tesoro público, y junto a él aparece el esclavo.
y todos estaban juntos mandando saludos. Y esto fue lo que trajo a la iglesia, el funcionario y el siervo juntos e igualados. Proverbios 22:2 dice: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. ¿Y por qué se encuentran? Porque son iguales, porque no hay diferencia de clase delante del Señor. Y por supuesto los ricos se rebelaban contra esto, porque querían mantener las divisiones y el estatus a toda costa. La iglesia de Jesucristo hizo conmover a la sociedad entera, porque rompió con el principio de la división social. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un cristiano? Santiago dice: si en verdad cumplís la ley real, y ponga atención en esto. En el capítulo 1 habla de la ley de la libertad y ahora habla de la ley real. Y la palabra real no se refiere a realidad, sino a realeza. Cuando habla de la ley real, se refiere a la ley que puso el rey, el gran rey, el Señor del universo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está diciendo la ley que puso el Señor es esa: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Muchas veces nosotros tendemos a agrandar los pecados. Por ejemplo, el adulterio es un pecado gravísimo. Quitarle la vida a una persona es un asesinato gravísimo. Y la discriminación, a nuestro parecer, no es algo tan grave. Sin embargo, Santiago dice: mira, sea adulterio, sea asesinato, sea discriminación, la ley que puso Dios es una sola. Y cuando usted falla en un solo mandamiento, falla en todo lo demás. Dios no gradúa los pecados. Él compara el no matarás, el no cometerás adulterio y el amarás a tu prójimo como a ti mismo al mismo nivel. Si uno falla en cualquiera de los tres, falló por completo ante la ley. Entonces uno dice: ¿cómo puede ser esto? ¿A quién se le ocurre poner la discriminación al lado del adulterio o del asesinato? Pero aquí Santiago los pone juntos, arguyendo que se trata de la ley real. Y la ley real viene con el sello de autoridad suprema. Por tanto, no hay pecados más graves ni pecados menos graves. Por tanto, la discriminación, que puede parecer algo tan cotidiano y normal, está a la par de cualquier otro pecado. Es tan grave como los demás pecados. Y concluye diciendo que la ley que da Dios es la ley que libera a las sociedades. Porque las sociedades que siguen marcando las diferencias sociales son sociedades que están virtualmente esclavizadas. Y yo miro este pasaje y encuentro que tiene una tremenda vigencia para nuestro tiempo, aunque muchas veces no queramos admitir que esto esté pasando. ¿Se ha preguntado solo por curiosidad cuántos pobres hay en Chile? Claramente el denominado estallido social y la pandemia del coronavirus hizo subir el porcentaje de la pobreza en prácticamente 3 dígitos, de 11 a prácticamente un 14%. Significa que casi 3 millones de chilenos viven bajo la línea de la pobreza, de pobreza extrema, de aquellos que se preguntan: ¿qué vamos a comer hoy día? Y lo más triste es que esta cifra sigue en aumento. Y estoy hablando solo de la realidad de mi país. Son muchas personas, miles y miles de personas con carencias básicas, lo que debe llenarnos la cara de vergüenza, sobre todo viviendo en un país con enormes riquezas naturales, capaz de alimentar a 200 millones de personas, donde un parlamentario gana la no despreciable suma de 7 millones de pesos al mes, $9.500. ¿Es que acaso eso no es discriminación? El pobre sigue siendo marginado, lo siguen tratando mal. Vaya usted y vea lo que sucede con los jubilados, vea cómo se les trata, vea las penurias que pasan para poder sobrevivir el mes, enormes filas de horas para poder recibir un sueldo de 200.000 pesos promedios, $275. Esa es la realidad que vive nuestra sociedad, y podría dar muchos ejemplos más. Pero los pobres son usados como instrumentos electorales. Es la triste realidad de la opresión y la injusticia. ¿Qué les queda a esta gente? ¿Qué les queda a los pobres? La iglesia que predica de Cristo. El Señor nos llamó a esto, mis hermanos. Pero si como cristianos marginamos al pobre, entonces estamos yendo a contramano de la fe.
el pobre, el discapacitado, el marginado, tiene que encontrar su lugar en la iglesia de Cristo. Y sé que esto muchas veces es problemático, pero la iglesia de Jesucristo no puede discriminar. Puede ser que de una escuela manden a un niño down a otra escuela, a una escuela especial. Pero en la iglesia de Cristo, ese niño es parte del cuerpo. Por tanto, tiene que ser importante, porque es la iglesia de Cristo y allí tiene que encontrar el amor y la aceptación. Hermanos, propongamos que nuestras iglesias sean tan amplias como el corazón de Dios. Recién ahí la iglesia será verdaderamente iglesia, cuando sea tan amplia, tan abarcadora como el corazón de Dios lo es. Solo así cumpliremos la llamada ley real.